No sé, el nombre de la memoria, me acuerdo que tenía como era así, como sentado, y la ponía en una cajón inclusive. No, bueno, pero dije mucha. Después llegué a un nivel, así, tanto, pero el más me se miraba la cresta y el juego estaba escuchando por tema de mi nivel, que miraba un juego global. Pero tipo, no me ni cómo resultaba un vaso en la cabeza, con algo de pe. Muchachos. A ver, recopilando lo que hicimos la semana pasada, instalamos el servidor CentOS, ¿cierto? Instalación con interfaz gráfica del vídeo, aunque se podría haber instalado sin interfaz gráfica. Pero la idea es que todos tengan el mismo sistema instalado, ¿ya? Porque la interfaz gráfica no vamos a utilizar casi nada de eso, ¿ya? Todo es a través de la terminal, ¿ya? Y además vimos temas referentes a lo más básico, movernos a través de la estructura de directorios, ¿ya? Cómo entrar en un directorio, cómo salir, ¿ya? Cómo crear directorios, cómo crear subdirectorios. Un subdirectorio es un directorio dentro de otro directorio. Vimos también cómo crear archivos simples, ¿ya? Y escribirle un texto adentro, ¿ya? Y después ver cómo ver el contenido del texto, cómo editarlo, así bien básicamente, ¿ya? Comentamos así de pasadita también los temas de los permisos, ¿ya? Lo comentamos así en forma somera, sin profundizar, ¿ya? Cómo eliminar archivos, cómo eliminar directorios, también, en forma básica, ¿ya? Eso fue a grosso modo lo que se hizo la semana pasada, porque nos demoró harto la instalación y después el problema que tuvieron algunos con el tema de que no se les movía el mouse, ¿ya? Entonces hubo que hacer ahí una actualización del VirtualBox para que el mouse se viera. El mouse estaba ahí pero no se veía, estaba transparente, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora, en este momento, bueno, en el día vamos a hacer varias cosas, pero lo que vamos a hacer ahora es replicar esa estructura de directorio que tenemos ahí. ¿Ok? Ya, vamos a crear. ¿Cómo se llama ese slash que está ahí arriba? ¿Qué representa ese slash? ¿Se acuerdan? ¿Ah? ¿Qué representaba eso? El slash. El slash representa la raíz del sistema de directorios, ¿ya? Eso quiere decir que esta carpeta que nosotros vamos a crear va a estar creada en la raíz, no va a estar creada dentro de la carpeta home del usuario, ¿ya? Otra cosa que dijimos el otro día. El usuario administrador de los sistemas Linux es el usuario root o root, ¿ya? Él es el quien administra o tiene todo el poder para realizar configuraciones, mantenimiento, eliminación, etcétera, etcétera, dentro de un sistema Linux. Y a diferencia de Windows, ¿ya? Que el usuario administrador se llama administrador, ¿ya? En el sistema Linux, perdón, Windows, tú cuando realizas acciones te pregunta por todo. ¿Estás seguro? ¿Deseas continuar? Etcétera, etcétera. Acá no. Acá tú le pones eliminar y lo elimina. Tú le pones copiar y lo copia. Tú le pones mover y lo mueve. ¿Cómo está? No hace otra acción. En Windows, si tú quieres eliminar, te pregunta: ¿estás seguro que deseas enviar esto a la papelera de reciclaje incluso? ¿Cierto? Si tú le pones eliminar, se eliminó. No hay papelera de reciclaje, ¿ya? Así que hay que tener mucho cuidado. Por ende, cuando uno instala un sistema, en este caso CentOS o Red Hat, la mayoría de las veces la instalación en algún momento te va a pedir la creación de un usuario normal, ¿ya? Sin tantos poderes administrativos. ¿Para qué? Para que tú trabajes como ese usuario y no te vayas a mandar una embarrada por desconocimiento. Porque, como les dije recién, el usuario root, o también conocido como superusuario, tiene el poder para realizar cualquier cosa, incluso para eliminar todo el sistema de archivos si lo desea. Pero es como nunca me metí.
Mejor le quedamos Z. ¿Ya? Entonces, les dije también el otro día que cuando uno crea un usuario en Linux, automáticamente se crea una carpeta dentro del sistema con el nombre del usuario. Así como en Windows tú creas un usuario Juan, Pedro, Luis, en la carpeta, en el directorio, en el disco C, directorio usuarios, se crea una carpeta también que se llama Juan, Pedro, Luis, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta de eso, no? ¿No? ¿Nunca se han dado cuenta? Claro. Usted crea un usuario que se llama Juan en el sistema Linux, dentro del directorio Home, porque ahí es donde se crean todos los usuarios, dentro de un directorio que se llama Home, se va a crear una carpeta, un directorio con ese nombre. ¿Ya? Cada vez que usted crea un usuario nuevo, se crea una carpeta nueva con ese nombre. ¿Ya? Y eso se llama el home del usuario. El home del usuario root es un directorio que se llama root. No está dentro del home como los otros directorios, está en un directorio aparte. Entonces nosotros podríamos ver dentro de nuestro sistema Linux, voy a ir a mi sistema instalado. Ya les dije el otro día que por favor todas las contraseñas se las pusieran iguales, cosas de no estar complicado. Ya. Yo aquí voy a entrar a la terminal del sistema. Esta es mi terminal. Aquí es donde nosotros vamos a realizar todas nuestras tareas. Los comandos para ver, para listar el contenido de los directorios, los que se utilizaban al menos eran 3. El menos utilizado es el dir, ¿ya? Que es igual que en Windows, un dir, que nos lista los contenidos de los directorios. Después teníamos el comando ls, ¿ya? Que hace lo mismo que el dir, pero nos muestra en un color diferente lo que son los directorios. Y después tenemos el comando ll, que nos lista también el contenido del directorio, pero nos muestra, separado por columnas, los atributos de ese directorio. ¿Qué atributos nos muestra? Por ejemplo, aquí a la izquierda nos muestra los permisos, después nos muestra el usuario y grupo dueño de ese directorio, después nos muestra la fecha de creación, la hora y cómo se llama el directorio que nosotros estamos viendo. ¿Ya? Además vimos un comando súper importante que para nosotros que estamos recién aprendiendo Linux es para saber dónde estamos ubicados siempre en la estructura de directorios, que es el comando pwd. Y eso nos dice dónde estamos ubicados. Yo como inicié la sesión como el usuario Cristian, que soy yo, entré al terminal y ¿dónde me ubica directamente? En mi home, en el home del usuario. Si yo hubiese creado un usuario que se llama Luis y entro al sistema como Luis y yo entro a la terminal y hago un listar, me hubiese mostrado aquí home Luis. ¿Ya? Si yo quiero entrar al sistema, quiero ver la raíz de mi sistema de archivos, hago un cd slash, hago un pwd para ver dónde estoy ubicado y me dice que estoy en la raíz del sistema. Hago un ll y me va a mostrar todo el contenido. Se fijan que aquí está toda la estructura. Este es como el disco C de Windows, donde ustedes ven archivos de programa 86, Document and Settings, Windows, Users, usuarios, ¿cierto? Esto es lo mismo, pero aquí está en una nomenclatura que se llama sistema raíz del sistema de archivos. Y ahí tengo yo todos los directorios principales: var, user, sys, option, media, etc. Entonces después vamos a ir viendo algunos que son importantes para nuestro uso, nuestra configuración, nuestro mantenimiento del sistema. Como les dije recién,
el home del usuario root es este directorio que está aquí, que se llama root. Entonces, si yo quisiera entrar, cd root, enter, ¿ya? Me dice permiso denegado. ¿Por qué? Porque es el home del usuario administrador. Yo aquí estoy como un usuario normal, por lo tanto no tengo permisos de acceso, ¿ya? Se fijan que aquí los permisos dicen lectura, ejecución, y cualquiera que no sea root no tiene ningún permiso. Eso lo vamos a ver después. Por lo tanto, yo por eso no puedo entrar, ni listarlo, ni verlo, ni nada. Solamente lo veo por fuerita nomás. Para cambiar de usuario, nosotros ejecutamos un comando que se llama su. Entonces yo podría poner aquí su y nada más, y el sistema automáticamente piensa que yo me voy a cambiar el usuario root. O podría poner su root, ¿ya? Y me va a pedir la contraseña de qué? Del root. ¿Ya? Ahí me cambié. Otra cosa que vimos el otro día, es que cuando yo estoy trabajando con un usuario normal, ¿ya? Me muestra el signo peso como símbolo de mi línea de comando. Cuando yo me cambio a root, me muestra el gato, ¿ya? Así yo puedo saber con qué usuario estoy trabajando. Además, adelante de aquí del nombre de la máquina me pone Cristian y ahora me pone root. Entonces así yo sé con quién estoy trabajando. Si yo listo de nuevo esto, hola, y ahora entro al home del usuario root, cd root, ya, ahí sí me dejo entrar, ¿ven? Hago un LL para ver lo que hay adentro, ¿ya? Y veo los archivos que pertenecen a este usuario, o los directorios, ¿ya? Descargas, documentos, escritorio, ¿ya? Música, es igual que en un Windows, ¿ya? Se asemeja bastante a la estructura. Para salir del usuario root, exit. Y ahí volví a el usuario normal que yo estaba utilizando. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Y así es lo que hicimos la semana pasada, nos fuimos moviendo por la estructura de directorio, cómo entrar, cómo salir, cómo crear directorios, cómo copiarlos, cómo moverlos, ¿cierto? En una forma simple, ¿ya? Así, bien por encimita. Así que necesito que los que tengan ya la máquina lista, la inicien, ¿ya? Porque vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ejercicio tipo prueba. ¿Qué es eso? Vamos a crear una estructura de directorio, donde vamos a tener un directorio que se llama datos, que está en la raíz. Dentro de ese directorio datos vamos a tener dos subdirectorios, uno que se llama software, otro que se llama otros. Dentro de software vamos a tener dos subdirectorios extras, cada uno va a tener otro subdirectorio, y por otro lado, otros también va a tener abajo subdirectorios asociados, ¿ya? Así que necesito que inicien la máquina virtual, ¿ya? Porque vamos a hacer esto. Y para recordarle, esta clase, al igual que la anterior, está siendo grabada para ser subida para después su visualización. Está siendo grabada tanto el video como la pantalla. Lo único que yo no salgo, ¿ya? Ahí después vamos a grabar su Fortnite. Así que los que tengan las máquinas listas, la levanten, y los que no, después van a poder seguir el trabajo con el video. Lo importante es que lo hagan. Linux, bueno, cualquier sistema operativo es solamente práctica, no es otra cosa, ¿no? Y vamos a copiar y a pegar y a mover cosas, sí. Todo lo relacionado con eso. Que la idea no es solamente mostrarle cómo se hace, sino que practicarlo, ¿no? Porque la primera prueba va a ser prácticamente hacer cosas con esto. Es lo mismo con los comandos de Windows. Parecido. ¿Cómo se crea un directorio en Windows? No me recuerdo los comandos. mkdir.
Sí, lo decía. Y acá lo mismo, el mecanismo. ¿Cómo se entra a un directorio en Windows? Con el comando cd. Acá lo mismo. ¿Cómo se sale de o se vuelve atrás en un directorio en Windows? cd punto punto. Aquí también, solamente la diferencia es que tú tienes que poner un espacio dentro del punto punto. cd espacio punto punto. Y así te vas devolviendo en los directorios. Sí, el que el primer año hicieron eso. Para recordarles también por qué vamos a hacer esto por consolas está la terminal, o sea, la interfaz gráfica. En los servidores no se utiliza interfaz gráfica, ¿ya? Porque consume memoria, porque tiene un vector de ataque ahí que puede ser aprovechado, no sé, pues instalar alguna aplicación y con el hecho de instalar esa aplicación puede haber por ahí alguna vulnerabilidad asociada, entonces por eso no se instalan interfaces gráficas, interfaces gráficas en Linux. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Así como esto yo lo acabo de hacer en Word y no lo he impreso para pasárselo, si quieren, sáquenle una fotito para que lo tengan ahí en su escritorio, porque esto lo acabo de hacer, entonces no se lo puedo imprimir. No sé si lo tienen ahí y lo vamos viendo todos al mismo tiempo. No sabe imprimir el Linux. ¿Ah? No sabe imprimir el Linux. Es que yo no tengo impresora, pues. No, ¿Dónde? ¿Cómo imprimo? Relax. ¿Ah? ¿Cómo imprimo para allá? Estos computadores no puedo imprimir directo. No te da, pero voy a sacar por no estar cambiando la pantalla cada rato. Y un 4 en el práctico. En práctico y dirán entre 5 y después de la nota en el 4. No, pues iba con ¿Esa quiere destacarla dónde? ¿Cómo se instala? ¿Cuál? No, pesca. Me pasó de que le puse en la pantalla y ella me empezó a poner de ahí. Me acordaba de ¿el SCP? O pídale al compañero que le corte la máquina, profesor. Tengo la voz aquí. Eso es interesante. También tiene la voz. A la hora de loguearse saca el último inicio de sesión. Sí, pues. Windows no aparece. No. Sí, que le pasen la hoja mejor porque si no va a perder tiempo. ¿Cuánto le queda? Está quedando ya. Ahora vamos a poner un poquito de pausa a esto para que puedan estar todos a punto. No, no le revisaré. Hoy mi mami está dando conmigo con
Hola. Profe, me sale expresión de retorno para cerrar. Sí. ¿Le dice que reinicie? ¿Lo reinicio? Sí. ¿Cuál era el formato que tenía que convertirse en pendrive? ¿El formato para copiar la hoja? El pendrive, el formato del pendrive. NTFS. Tengo la hoja. Ya. ¿Lo instaló ya? ¿Está listo? Ya. Ya, chicos, vamos a tener la terminal. Si alguien no está como root, escriba por favor el comando su nomás, no es necesario el nombre del root. Si usted se va a cambiar a otro usuario que no sea distinto del root, sí tiene que ponerle el nombre. ¿Ya? Me pide la contraseña. Ya. Ahora estoy como root. Si yo hago un pwd, ¿ya? Me dice que estoy en el usuario del usuario, ¿ya? Por lo tanto, este ejercicio que está aquí, eso que está ahí es /, significa que vamos a hacer nuestra estructura de directorio
en la raíz del sistema. Eso que está ahí significa que lo vamos a hacer en la raíz del sistema. Por lo tanto, para ir a la raíz del sistema tendríamos que hacer un cd /. Con ese comando lo ejecuto, hago un pwd y me dice que yo estoy en la raíz. Si hago un ls, ya veo todo el contenido del directorio raíz. Tendría que ver uno que se llama bin, det, home, opt, root, etc. ¿Ya? Eso es lo que yo debiese estar viendo ahora. Aquí adelante debiese decir la palabra root y al final el símbolo gato, que significa que yo estoy trabajando en esta sesión como usuario administrador root. ¿Ya? ¿Estamos todos parados en el mismo directorio? ¿Sí? Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos dice que debemos crear un directorio que se llame... ¿Cómo se llama el directorio que debemos crear? Datos. Para crear un directorio, comando mkdir, ¿ya? D mayúscula, datos. Solamente la D mayúscula. mkdir, datos. ¿Cómo verifico yo que eso se creó correctamente? Con un ls, un ll, un dir. ¿Veo yo ahí el directorio que se llama datos? ¿Sí? Está ahí de los segundos, ¿cierto? Datos. ¿Ya? Para no tener tanta cosa en la pantalla, recuerden que ustedes pueden ejecutar el comando, la tecla, el conjunto de teclas, control más L y se limpia la pantalla. ¿Ya? Control L. Ya. ¿Cómo ingreso yo al directorio datos? Comando cd espacio y el nombre de la carpeta. Pero como la carpeta está con un carácter especial que es mayúscula, yo debo poner en mayúscula. No es como Windows, que tú puedes tener una carpeta que está todo en minúscula y tú escribes cd Windows con mayúscula y Windows te entiende. Acá no. Esta cuestión es algo que se llama case sensitive, ¿ya? Que es sensible a mayúsculas. Entonces, si un comando tú lo pones en mayúscula, Linux no te lo va a reconocer. Igual que los directorios o los archivos. Por lo tanto, cd datos. Y al igual que en Cisco, que Cisco le copió Linux, ustedes tabulan y les autocompleta. Autocompleta los archivos, los directorios, los comandos, todos autocompletan. ¿Ya? cd datos. Pueden haberlo hecho así nomás, sin el slash al final, pero Linux lo autocompleta así. Si yo hago un enter, ¿qué creen que pasó? ¿Dónde estoy ahora? ¿Cómo lo corroboro? pwd, por ejemplo. ¿Ya? Estoy en la raíz, directorio datos. ¿Qué es lo que me está pidiendo ahí? Eso significa que yo lo creo en la raíz, directorio datos. ¿Ya? ¿Estamos ok ahí? No, me salí. A mí me sale root local, me sale root y mi usuario. Tiene que hacer cd espacio slash. Va a tener que subir porque no alcanza a transformarse. ¿Ya? Ya. Chao, chao. Ahí estoy en datos. Ahora sí estamos hablando. ¿Estamos ok? Ya. ¿Por acá? Voy a repetir la primera ronda. Cambio los colores a ver si se puede observar mejor. Ya. Me dice... Es que tiene un desfase el El mouse. el no mouse, puede no, ser. sigo con eso. Entonces, para tomarlo tengo que quedarme acá al lado. Lo traté de arreglarlo para no estar aquí de esta que estaba mala, y aquí vengo otro peor. Pero, ¿y por qué único? A lo mejor en la UA se cambia. Pero, Creo que sea la ONU. Espacio mayúscula D. ya. El ejercicio dice que yo dentro del directorio datos debo crear dos subdirectorios más que están al mismo nivel, uno al lado del otro. Uno se llama software y otro se llama otros. Deja de hablar tampoco. Profesor, una pregunta para salir cómo era. Para salir, ¿para dónde? Salir de datos. cd espacio punto punto. Ah, ya. Hago un pwd, estoy en la raíz, cd datos.
Ya, estoy dentro de datos. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo crear dos directorios. Primero, uno que se llama software. MKDIR software. ¿Mayúscula en la primera? Con mayúscula la primera. ¿Sabes lo que te falta instalar? Te falta instalar las extensiones. La que bajamos de la página. ¿No las has bajado ahí? ¿No las has instalado? No, en este equipo no. Ya, eso es lo que te falta. Para que se te arregle. Ya, miren. Eso mejor primero, ¿cierto? No, en el otro lado. LS, es que ahora vamos a utilizar solamente teclado, así que no. Si te da problema el teclado también, ya es problemático. No, pero escríbalo, si son palabras cortas. Mira, creamos el directorio software. ¿Ya? Yo listo y veo el directorio que está creado ahí. ¿Qué otro directorio me está pidiendo? Otros, que está al mismo nivel de software. Por lo tanto, MKDIR, ¿Hay que salir de MSG otros. o no? ¿No? Tienes que entrar en datos, crear una carpeta, un directorio. Creo otro. Y debiese quedar así. Dentro de datos debiese estar eso. Otros y software. Esos son los directorios que debiésemos haber creado. Según esa estructura que estamos trabajando. Otros. A ver. Ah, no, pero sí. Ah, pero ahí sí. Ahí sí. Ya. Nos vamos a ir por la izquierda. Dentro de software, ¿qué debo crear yo? Debo crear dos subdirectorios más. Uno que se llama procesador de texto y el otro se llama lenguajes de programación. Entonces, CD software, ¿ya? Para ingresar. Voy a hacer un control L ahí para limpiar la pantalla. ¿Cuál debo crear primero? Procesador de texto. MKDIR procesador de texto. Listo. Creado. Dentro de software. ¿Qué más debo crear dentro de software? Uno que se llama lenguajes de programación. MKDIR lenguajes de programación. Sin acento, así nomás para no tener problemas después al momento de copiar, pegar o mover cosas. ¿Por qué dice que ya existe? ¿Ah? ¿Por qué dice que ya existe? Porque como es muy largo el nombre. ¿Qué pasa con el orden del lenguaje, procesador, programación? ¿A qué se debe el orden? A ver, hagamos lo siguiente, para que no nos dé el problema. A ver, vamos a, como quedó muy largo, ya nos creó tres subdirectorios distintos, los vamos a borrar. Le vamos a poner solamente el lenguaje, ¿ya? Voy a borrar programación, miren, RM-R programación. ¿Guión bajo underscore o ¿Ya? espacio guión R? Espacio guión R. Voy a borrar también D. Eso, porque también me lo tomo como un subdirectorio. ¿Ya? Y texto también lo voy a borrar. Espérame. Sí, lo que pasa es que me tomó procesador de texto, lenguaje de programación, hizo un cortocircuito ahí. ¿Ya? Por lo tanto, lo dejé como lenguaje, procesador y lenguaje. ¿Ya? Entonces aquí, Hay que crear la nueva programación. no, mira,
Lo voy a modificar aquí en el Word para que... Ahí. Software, procesador y lenguajes. Entonces si yo hago un ls, ahí está. Estoy en la carpeta datos, software, ¿cierto? Y dentro hay dos subdirectorios. A ver, no. Ya, pero vamos muy rápido. Haga un LL, por favor. Ahora tengo 4 librerías diferentes. Haga un LL. Tengo lenguaje, procesador, programación y texto, me parece. Ya. Escriba lo siguiente para borrar todo lo que no sea lenguaje ni procesador. RM, espacio, guión R y lo que sobre. Solamente tiene que quedar lenguajes y procesador. Y programación. O sea, el procesador también. Eso tiene que quedar. Y el programa. ¿Sí? ¿Por allá todo ok o no? ¿Tienen solamente ese, lenguajes y procesador? ¿Borraron todo? Pero hágalo, po. ¿Qué directorios tiene? El comando para borrar lo que está de más es rm-r y el nombre del subdirectorio. ¿Por qué se puede R? Porque si tú pones rm solo, te borra archivos. Y el rm con guión R te borra directorios. Si yo quisiera borrar el directorio lenguajes y pongo rm lenguajes, me va a dar un error. Sí, por eso no entendí. Sí. Tiene que ser acompañado con el guión R. ¿Hay algún archivo de símbolos? No. Ya. Estamos ahí entonces, ¿cierto? Esto dice que dentro de procesador tengo que crear un subdirectorio que se llama nano. Por lo tanto, cd procesador tenía puesto el cd procesador, ya, mkdir nano. LL, ahí está. ¿Dónde estoy? Dentro de datos, software, procesador y además tengo nano. Y además me dice que dentro de lenguajes debo crear uno que se llama Python. Pero yo, ¿dónde estoy ubicado? El procesador. ¿Y dónde tengo que estar? El lenguaje. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Devolverme. cd espacio punto punto. ¿No se puede ir directo sin devolverse? Tendría que hacer lo siguiente para hacer lo que dice el compañero. cd datos software Y ahí lenguajes. Tendría que hacer eso. Tendría que darme la vuelta entera. No sé si podría hacer esto, a ver. Ahí también. ahí está más fácil. Es que no le enseño eso porque de repente es como medio enredado. Miren, Pero CD solo no se puede. no, mira. Si yo hago esto, cd lenguajes. Si yo hago eso, si los puntitos adelante, piensa que el lenguaje está dentro del procesador. Piensa que está en la misma ruta. Cuando yo hago el punto punto, cd espacio punto punto lenguajes,
Es como que si yo pusiera entre medio un CD espacio punto punto que me devuelve atrás Estoy diciendo. y entrara al tiro a lenguajes. Eso hace eso. Entonces, yo generalmente yo prefiero enseñarlo así. Vuelvan atrás, ¿ya? Y entran a lenguajes, ¿ya? Porque de repente el CD espacio punto punto puede inducir error, se pueden equivocar. ¿El lenguaje cómo se llama? Comando locate para aquí, sí. ¿Ah? Locate. Locate es para ubicar, para encontrar. No para acceder así. No. Entonces, estamos dentro del lenguaje, ¿cierto? ¿Y qué hay que crear dentro del lenguaje? Un directorio que se llama Python. Ahí está, mkdir Python. Salir, entrar, salir, entrar. El primer año va a ser esa cosa. ¿Ya? Sí, ¿para qué? No, es que estaba viendo si estaba instalado el programa, pero de ahí lo vamos a instalar. Nos muestra la estructura de directorio así como en árbol. Entonces podemos ver que nos muestra algo parecido a eso. Ya. Estamos aquí, en este punto, ¿cierto? Ya creamos datos, software, procesador, lenguajes, Nano y Python. Entonces debemos ir ahora al otro lado donde dice otros. Porque ahora tenemos que crear esta parte de acá, ¿cierto? Entonces miren, cd espacio datos. Escriban eso. Si yo escribo cd espacio / datos, ¿qué va a hacer el Linux? Desde aquí me va a mandar directamente aquí, a datos. Entonces lo ejecuto, pwd, y estoy en datos. Me retrocedí todos estos niveles automáticamente. 1, 2, 3 y llegué al principio. Yo aparezco el lenguaje. Puso cd espacio / datos, Sí. enter. Si le di enter me dice este fichero directorio no existe. ¿Cómo le puso? ¿Con mayúsculas, sin minúsculas? Le puse en minúsculas. Ya, hay que tener ojo con eso. Buena teoría. Ya. Si yo hago un LL para listar el contenido de mi directorio datos, veo que tengo otros y software. Según la estructura que yo tengo acá, debemos crear dentro de otros dos subdirectorios. Uno que se llama música y otro que se llama videos. Entonces, vamos a entrar en otros. Me perdí no llego a... mkdir videos y mkdir música. Vamos a ir con punto. No, pero para irme a datos directos, punto a punto. Esto, nada más. Ahora frente al punto. No, pues se ve. Es con la misma mayúscula. No, si la cambié, pues me dice que Bueno, el problema aquí, ¿no? Por eso no era el directorio roto. Ya hubiese tenido mal la prueba si lo hubiese hecho así. ¿Dónde estamos con problemas? Porque no lo hizo donde lo dije. Ahora voy CD, espacio, datos, Hay que tirarlo dentro de root. Su root, después
¿Ves bien ahí o no? Que tenía mucho brillo. Entonces, ¿qué haría eso? Ahora hay que ver la... MKDIR videos y MKDIR música dentro de otros. Aquí mismo en... ¿Dónde estoy? ¿No? No, ¿No? es que no sé dónde está. LL. Su carpeta datos está, usted la hizo en root. Por lo tanto, póngase de bien. Listo. LL. Ahí, hacer eso, entra a su home. Y ahí está datos. CD datos. Ahora como se ve, Espacio. espacio, slash, No. Datos. datos, y ya Estás pegándose lo que slash, Hasta los temas. LL. No, porque quiere Ya. Ahí en otros. espacio, o sea, Espacio. Sí, CD. Espacio. Otro. LL. No hay nada, ¿ves? ya, MKDIR lo que está ahí en pantalla. Videos y música. Con mayúsculas. ya entré en videos, Videos, no X videos. ya, y ahí le creo al tiro la otra, tengo que hacer Sí, al tiro. Pero miren, suba. La flecha arriba. Ya, ponle video y ponle música. Así se ahorra escribir. LL. Ahí está la estructura que ¿ves? Ah, sí, yo pude arreglar el mouse ahora. Ah, ¿lo puedo arreglar? Sí. Qué bueno. Bajé los paquetes y todo. Ya, Así que. ya. Tenemos la estructura creada. ¿Qué comando ocupamos? LL, LS, PWD, CD y MKDIR. LL, LS y PWD solamente para ver dónde estamos, solamente para ubicarnos en el espacio del sistema de archivos para no equivocarnos y hacer los directorios donde no debemos. ¿Ya? Pero el único comando que hemos utilizado en sí es el MKDIR y el CD, para ir moviéndonos adelante, atrás o crear. ¿Ya? Son esos dos comandos. Cuando nosotros estemos seguros, ya no vamos a tener que estar haciendo tanto WD ni LL. Uno ya lo da por hecho. ¿Cuál es la complejidad de esto, muchachos? A ver, ¿quién me dice cuál es lo complejo que ha encontrado hasta el momento? ver dónde estamos metidos. Ver dónde están metidos nomás. Por eso acompáñense siempre del comando PWD. ¿Ya? Es súper importante ese comando para saber dónde están parados. ¿Ya? Entonces con eso nosotros ya nos podemos ir moviendo, nos podemos asegurar dónde estamos. Ahora vamos a hacer ciertas cosas con estos archivos, con estos directorios. ¿Ya? Y es copiar archivos. ¿Ya? Vamos a tirarle información a esto. ¿Ya? Para que nos vamos soltando la mano con el copiar, con el mover y cosas por el estilo. Ya. Vamos a ir a la raíz del sistema. ¿Cómo voy a la raíz? CD slash y enter. ¿Ya? Ahí estoy en la raíz de mi sistema. Hagan un control L para limpiar la pantalla, por favor. Control L. ¿Ah? Ah, sí, porque aquí no tenés que escribirlo. Es más fácil hacer control L que escribir clear. Ya, hagan un ls por favor ahí en la raíz del sistema de archivos. Ya, vamos a ingresar al directorio que se llama etc. ¿Cómo ingresamos al directorio etc? cd espacio et y tabulo.
Listo. Ya. ¿Qué es lo que hace el comando ls o ll? Mostrar las carpetas que hay dentro de Mostrar los los directorios o archivos que hay en el interior. ¿Ya? Vamos a ejecutar el comando ls tt asterisco. ¿Qué creen que hace ese comando? texto. No. ¿Qué creen que hace el comando tt asterisco? Como mostrar todo. No sé. ¿Ya? El ls muestra. Sí. ¿Qué es lo que hace el asterisco? Miren, enter. ¿Ya? Uy, justo no tenía ningún archivo que... Ya, lo vamos a hacer así. En vez de tt, lo vamos a hacer con w asterisco. ¿Ya? Enter. El w asterisco o el a asterisco o lo que sea acompañado de un asterisco significa muestra todos los archivos que comiencen con, en este ejemplo, w, y el asterisco es un comodín y cualquier cosa que tenga hacia atrás. Entonces, si yo hago un ls, por ejemplo, y me muestra todo lo que hay ahí, se fijan que aquí tengo, por ejemplo, varios con L, libaudi, ld, libreport, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo hago algo que me busque L asterisco, ¿ya? Me va a mostrar todo lo que tenga L. ¿Ya? Y eso, que estén separados. Lo que pasa es que están dentro de un subdirectorio. Dentro de ese subdirectorio está todo eso. Dentro de ese subdirectorio está todo eso. Eso es lo que hace. Entonces, para hacerlo más fácil, a ver. Ya. Ya, lo vamos a hacer aquí. Hagan un ls n asterisco. Ya. Si se fijan, el ls n asterisco me muestra que hay varios archivos que empiezan con n y además hay un subdirectorio que empieza con n que tiene esos archivos. ¿Ya? Pero a mí solamente me interesan los archivos que comienzan con n. ¿Cómo lo encontré? ls n asterisco. Yo podría utilizar varias cosas aquí como comodín. Podría utilizar, por ejemplo, que tenga números adentro o que tenga, no sé, un número delimitado de letras. Por ejemplo, ls 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué es lo que hace eso? ¿Qué es lo que hace esto? Versus eso. Cuando yo ejecuto eso, me muestra muchos archivos, ¿cierto? Pero yo cuando ejecuto esto, me muestra solamente eso. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de letras. Yo puse aquí 1, 2, 3, 4, 5. O sea, le estoy diciendo, búscame todos los archivos que después de la N tenga 5 letras más. Y la única que correspondía era esa. ¿Ya? Entonces yo podría hacer algo como, no sé, que tengo una N y adentro, no, déjame ver cómo hago el... se me perdió el... Ahí está. No sé, que tenga 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. ¿Ya? Podría ser algo así. ¿Ya? Pero son comodines que yo puedo hacer. Al momento lo único que me interesa es que hagamos un LSN asterisco. ¿Ya? Eso es lo único que a nosotros nos interesa. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar todos los archivos que comienzan con N del directorio etc.
directorio datos, software, procesador, nano. Ahí lo vamos a tirar. ¿Cuál es el comando que copia? Comando cp. ¿Ya? Y el comando cp pide dos cosas. El origen y el destino. ¿Ya? Uno cuando lo hace en Windows con un mouse, uno no se da cuenta, pero uno tiene un origen y un destino. El origen es el archivo que tú estás arrastrando o poniéndole copiar. Y el destino, donde tú lo pegas. ¿Cierto? Acá es lo mismo. Pero aquí tenemos dos formas de hacerlo. La forma larga y la forma corta. La forma larga sería así. cp etc n asterisco. ¿Cierto? Le estamos diciendo copia del directorio etc, con el que estamos trabajando ahora. ¿Qué cosa? Todo lo que comience con n. No importa lo que haya detrás. Espacio. ¿Dónde lo vamos a copiar? En datos. Software. Miren, pongo la S nomás con mayúscula y tabulo. No tengo para qué escribirlo. Procesador. ¿Y cuál es la última? Nano. Solamente después del n asterisco hay un espacio. Lo demás es todo junto. Enter. O Sí, póngale el enter. Yo les voy a mostrar esta forma. Ustedes ejecútenla y yo les voy a mostrar la otra forma. Esta es la forma larga que les dije yo. Pero entre comillas larga. El software también va con esa mayúscula. Pero mire, haga lo siguiente. No se caliente la cabeza. Llega a datos y tabule. Y ahí lo ve. Ah, software. ¿Cuál viene después? Ah, procesador. 2 veces tabular, mire. ¿Cuál viene después? Nano. Lo pone automáticamente. Cuando, miren, cuando hay más de un subdirectorio, yo le hago tabular 2 veces, me muestra cuáles son los dos que hay. Software. Como no sé lo que hay, 2 veces tabular. Ah, me muestra ahí procesador y lenguajes. Procesador. ¿Cuál viene ahora? Nano. Y Nano está solito. No hay 2 subdirectorios. Entonces hago un tabular y lo escribe solito. ¿Ves? Esa es la gracia de este tabular. Es mejor que el de Cisco. Porque te muestra más alternativas. ¿Mm? ¿Se acuerdan que ustedes están escribiendo algo en Cisco y si las dos palabras empiezan con S, no hace nada hasta que tú acotes más el comando? Ah, SD. Ah, y el otro era SA. Ahí te lo muestra. Aquí no, aquí te muestra todo lo que empiece con S. A mí me dice que el objetivo de datos no es un directorio. Ya. Lo que pasa es que usted tiene que poner delante de /datos, /root, /datos, porque usted lo hizo en otra parte. Por eso es importante hacerlo donde el profesor lo dice, porque si no le resulta, el alumno cree que lo está haciendo mal. Y no, que se equivocó en algo pequeño nomás. Casi pequeño. Denle enter, por favor, los que estén listos ya. Ya miren, la otra forma hubiese sido esta. Yo haber borrado el etc y haberlo hecho así, en asterisco. ¿Por qué? Porque yo ya estoy dentro de etc. Entonces yo lo podría haber hecho así. Lo tomo como origen al tiro. Enter. Me dice que se omita el directorio NTP porque yo no estoy copiando directorio, estoy copiando solamente archivos. ¿Eso me iba a decir? ¿Qué salió eso? Ah, sí. Ya, aquí está bien escrito el. ¿Se ve? A ver. Espacio. Espacio. Tabule, por favor. 2 veces. S. Ya. Ese.
Grandísima. Ah, Con mayúscula. Tabule. Tabule de 2 veces. Sí, claro. 2 veces. No, Procesador con P mayúscula. claro. La P no maestro. ah, bueno, y ahora Eso. Profe, ¿Sí? al momento de que yo recién, ahora me estoy entrando bien la... ¿Ya? Después de seleccionarse el primer GUI, Tiene que a la derecha ¿qué va a seleccionar respaldo? los últimos de abajo menos el segundo de abajo hacia arriba. Son 3. Es el último, se salta uno y los 2 superiores. Herramienta, Herramienta de administración. soporte no, soporte de tarjeta No, inteligente no, las 2 de arriba. Herramienta La que de dice de seguridad, desarrollo, eso. ¿Esa tres no? Esas 3 no. Ahora sí que tengo eso. ¿Cómo puedo listar el contenido de datos, software, procesador nano sin entrar? Miren, LL o LS, esto es largo, datos, software, procesador, nano. Y me muestra lo que yo acabo de copiar. Pero no estoy dentro de datos, software, procesador, nano. Solamente listé el contenido. Porque yo puedo listar desde cualquier parte. ¿Ya? ¿Se entendió lo que se hizo aquí? Se copió todos los archivos que comenzaban con N y lo pegamos ¿dónde? Dentro de datos, software, procesador, nano. ¿Ya? Y aquí nos mandó un mensaje que dice se omite el directorio NTP, porque yo aquí le puse copiar archivos y no le puse copiar directorios. Yo debiese haber puesto un cp-r y me hubiese copiado también el directorio o subdirectorio NTP. Pero a mí solamente me interesaban los archivos. ¿Ya? Si se fijan, no dice error, sino que es un mensaje de advertencia. Oye, ojo, tú copiaste, pero esto no se movió. Vamos a la carpeta ahora, pues. cd root, usted, nosotros datos, software, procesador, nano. Enter. Para fijarme dónde estoy parado, pwd, sí, estoy donde debo estar, y un ll o un ls, y ahí está. Esos son todos los archivos que yo acabo de copiar dentro de ese directorio. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque hay algunos servicios, por ejemplo, DHCP, que usted tiene que ir a buscar el archivo de la configuración del servidor de DHCP a un subdirectorio totalmente distinto en el que está instalado el servicio. Por lo tanto, lo tiene que copiar y moverlo a la carpeta donde se configura DHCP y después le tiene que cambiar el nombre y tiene que editarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es importante saber esto. O usted se puede bajar un archivo de internet con la configuración y lo tiene que mover y tiene que crear un directorio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Porque recuerden, esto no tiene interfaz gráfica. Yo no puedo configurar un DHCP por interfaz gráfica, un servidor web por interfaz gráfica, un servidor FTP por interfaz gráfica. ¿Ya? Por eso hay gente que no le gusta Linux porque no tiene interfaz gráfica. Hay gente que es floja nomás, porque por eso no maneja Linux. Ah, yo prefiero Windows porque tiene siguiente, aceptar y es más fácil. Pero así, con Linux es más difícil. ¿Ya? Por lo tanto, si es más difícil, hay menos expertos. Y al haber menos expertos, cobran más. ¿Bien? Ya, vamos a volver al directorio etc. cd etc. Ya, déjenme ver qué otro archivo podemos copiar que tenga hartos. Ya. Vamos a copiar. Primero, ¿cómo listamos todos los archivos que comienzan con la letra R?
Salir para el asterisco. Ah, da uno. LS R asterisco. ¿Ya? Los únicos que me interesan son estos que están aquí. Porque todo lo de abajo son subdirectorios. Solamente 1, 2, 3, 6, 9, 10 archivos se debiesen copiar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar espacio, cp espacio, R asterisco. ¿Ya? ¿A dónde? A datos, otros, música. Cópienlo ahí. Aquí no tenemos archivos de música, así que no podemos mover archivos de música, así, solamente para probar. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Va a copiar todos los archivos que por nombre comienzan con la letra R y los va a pegar ¿dónde? En el directorio datos, otros, música. ¿Ya? El otro no los copia porque hay que poner guión R, ¿cierto? Sí. Enter. ¿Ya? Todo eso que está ahí son subdirectorios que habían dentro que comenzaban con R, pero como yo no puse el guión, copiar guión R, no los toma en cuenta. Súper importante, el uso de las mayúsculas y los espacios. Si usted no respeta los espacios, no funciona. Esta cuestión a la primera es difícil, después ustedes se acostumbran. Esta cuestión es solamente costumbre, solamente práctica. Ya, voy a listar solamente el contenido de datos, otros, música. Datos, otros, música. Solamente listarlo. Y ahí están los 10 archivos que yo acabo de copiar. Solamente listé. Está siendo grabado todo, así que lo voy a mandar ahí. Aquí en este caso yo también tendría que ponerle LS, root, datos, otros. Exactamente. ¿Qué tengo que hacer para que bajar alguna otra cosa para que se vea más grande? Bajo el Bajé desde la plataforma el archivo de... el que hicimos anteriormente. Ese me ayudó con el mouse. ¿Y lo agregó ahí o no? Sí. Lo agregó en preferencias. No. Tiene que saber. Me parece música y video. Y pagar el computador y cargarlo para abajo. Pero no. Compra, a ver, compra, Y le gusta Alexis. habla la voz que descarguemos, ¿no? ¿La descargaste otra vez? Sí. Es el que bajé. Interactuemos la ISO. No, Oye, el cancelero. María. Oye, me están cobrando. ¿Cuánto estamos cobrando últimamente ahora? Ah, ahí después. Puede ser. Ah, porque yo pensé que al frente del coche. Ayer yo me gané. Ah, bien. Ayer y tenía la papeleta.
Miren la mañana que está sonando por allá por el Ahorita. ¿Allá al otro lado? Ah, para allá. Profe, ¿Ah? Pero muy loco, yo luego Llegaron temprano viendo cómo se hace. Ahora no me puede preguntar cómo se hace. Estaba grabado en un video. ¿Qué cosa, bro? Hagamos una pausa del baño, por favor. Ya. Entremos por favor a datos, otros, música. Ingresemos ahí por favor. Ya. Entren por favor a root, otros datos, datos, otros, música. CD, espacio y los subdirectorios de destino. Hay que listarlo. Sí, lístelo. Ya. Algo que vimos el otro día, súper importante, fue que nosotros podíamos ver el contenido de esos archivos. Y teníamos dos formas para hacerlo. Comando cat. ¿Ya? Comando cat nos muestra el contenido de un archivo sin abrir el archivo y entrar a un editor de texto. Solamente nos dice, esto es lo que hay adentro. Entonces vamos a listar el contenido. Déjame limpiar. El contenido de un archivo que se llama resolve.conf, que lo vamos a usar después bastante ese archivo. Resolve.conf. Si yo doy un enter, me dice que hay solamente esa línea dentro. No hay nada más dentro de ese archivo de texto. Recuerden que en Linux todo es un archivo. ¿Ya? Aquí no hay archivos de texto, ni de música, ni de video. Son archivos nada más. No tienen apellido. Súper importante más adelante es que cuando ustedes tengan un archivo de configuración, esos conf significa que son para configurar algo. En este caso, resolve es para configurar cómo resuelven los nombres las máquinas Linux sin tener DNS. ¿Cómo sé yo que esa máquina se llama PC01 con la IP 192 o no sé yo 810.20, por ejemplo? ¿Ya? Ese archivo se utiliza. Profe, esos archivos que movimos de la carpeta tienen una relevancia en el sistema. ¿Sí? Todos son relevantes. Entonces, Todos son de configuración. si los movimos no pasa nada. No los movimos, Yo le hicieron una copia. Copiamos. los copiamos. ¿Ya? No los movimos, así que no pasa nada. Cuando usted mueve, ¿le tira alguna advertencia o los mueve nomás? No, mueve nomás. Mueve nomás. Hay algunos que están con sobreescritura, así que eso te avisa. Mira, cuando nosotros trabajemos con archivos de configuración, lo que tú te vas a encontrar generalmente como buena práctica es hacer una copia del archivo. ¿Cómo se copia? Comando cp. Si yo les dijera, hoy día vamos a configurar el archivo resolve.conf para que las máquinas virtuales se conecten entre ellas y detecten sus nombres versus su IP, etcétera, etcétera. Por sanidad mental, uno debiese hacer una copia de ese archivo en caso de que yo me mande una embarrada, tenga el archivo base para recuperarlo, ¿cierto? Entonces lo que generalmente se hace un copiar, pero no copiar desde una ubicación a otra ubicación, sino que de un archivo a otro archivo. cp resolve, pónganse ustedes, a resolve, pero en vez de .conf, .back. ¿Qué es back? De backup. ¿Ya? Enter. Entonces, ¿qué dice ahí? Copié un archivo a otro archivo, pero en vez de conf es backup. ¿Ya? En caso de que yo me mande alguna embarrada con ese archivo, ¿ya? Tengo ese backup para recuperar lo que había dentro. Nada más que por eso. Entonces así ustedes pueden hacer un servidor de DNS, un servidor de DHCP, de FTP, lo que sea. Y usted, el servidor Linux, le entrega a usted un archivo base. Usted tiene que modificar este archivo y ahí configura. Entonces para que no tomar ese archivo base o no mandarse un error y echarse ese archivo, uno hace una copia primero para que en caso fortuito usted pueda volver atrás. ¿Ya?
Después lo restaura y queda todo borrado. Imagínate que yo me equivoqué con ese resolve.conf. Entonces yo lo podría borrar. rm-resolve.conf. ¿Ya? Me mandé un condoro, lo borré unos puntos y coma que no sé dónde iban, algo hice. Y si yo los borro, tendría que reinstalar la aplicación de nuevo para que me vuelva a traer los archivos. Pero como yo tengo el archivo ahí, ¿ya? Yo puedo hacer eso. cpresolve.back, lo vuelvo a resolve.conf. ll, y ahí está nuevamente mi archivo resolve.conf. Y puedo volver a... El nombre del back aparece 2 veces. Resolve back. ¿Sí? Por ejemplo, cuando lo fue recién a copiar de Resolve Conf a Resolve Back, yo por ejemplo me equivoqué en el back, le puse la C como back de para atrás. ¿Ya? ¿Y eso importa? No, no importa, solamente para que usted lo reconozca. Ya después tengo que sacarlo de donde mismo. Usted podría ponerle resolve.respaldo, resolve. Por si me lo piteo. Es un nombre solamente para usted, identificatorio. ¿Ya? ¿Cómo está? Usted le podría poner resolve.mp3 y Linux no sabe lo que es un mp3. mp4, Linux no sabe lo que es un mp4. Para él todo es archivo. Entonces, da lo mismo lo que le ponga. Usted tiene que saber que usted le puso back porque es un backup, o le puso punto respaldo porque es un respaldo en caso de algo. ¿Ya? Nada más eso. Para yo editar esto, cualquier archivo, tengo dos comandos. Uno que se llama nano y le pongo el nombre, resolve.conf. ¿Ya? Nano, ¿qué es lo que hace? Abre un editor de texto. ¿Se fijan que esa línea que está ahí es lo único que había dentro del archivo? No había nada más. ¿Ya? Para salir de aquí, control X. O hay otro editor de texto que es más complicado, que se llama VI o VI. Resolve.conf. ¿Ya? ¿Ya? Se fijan que me muestra solamente lo que hay ahí. Pero este editor de texto es más complicado. Si alguien entró o no, alguien lo ejecutó, VI algo, ¿no? Ya, qué bueno. ¿Ah? ¿Control X? No, se sale así de la siguiente manera. Si entró en VI, No, yo estoy en nano. control X. Para VI es 2 puntos Q. Es más complicado, pero más poderoso que el nano. ¿Ya? Por lo tanto, hay que tener ciertas consideraciones que después lo vamos a ver con más detalle. ¿Por qué es importante saber los dos? Porque no todas las distribuciones de Linux vienen con nano instalado. ¿Ya? Generalmente VI sí lo va a encontrar en todas partes, pero el nano generalmente en algunas distribuciones no lo va a encontrar. O incluso si usted pone instalación mínima un CentOS, lo más probable es que no le instale nano. Entonces hay que tener ojo con eso. Entonces hay que tener esa cartita bajo la manga en caso de que no esté. Hoy necesito urgente configurar el archivo del direccionamiento IP del servidor. Tengo que cambiarle la puerta de enlace. O tengo que ir al FTP porque tengo que agregar un directorio nuevo. O tengo que ir a Samba porque hay un problema con la seguridad de los accesos. Todo eso se hace con un editor de texto. Que podría ser en este caso Nano o VI. Pero ¿qué pasa si ese servidor justo no tiene Nano instalado? Entonces, o me quedo de manos cruzadas porque nunca aprendí VI. O le echo mano VI que por lo menos aprendí a manejarlo básicamente. Entonces, por eso hay que tener esos dos, porque no, aquí en un servidor nosotros podríamos ir aquí a aplicaciones, favoritos, y ahí tengo algo que se llama editor de textos. ¿Ya? ¿Se fijan? Y yo podría abrir el archivo, etcétera, etcétera. Pero lo más probable es que no en todas partes voy a tener acceso a una interfaz gráfica. ¿Ya? Por eso no se le da tanto énfasis a utilizar la interfaz gráfica. No. Ya chicos, el último ejercicio antes de hacer un pequeño break. ¿Terminó? Dice que hay que reiniciar, me parece. Sí.
Pruébalo ahí y veamos Ya. qué pasa. Ya, estando dentro de datos, otros, música, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar todos los archivos, ¿ya? Que contienen dentro de su nombre el .conf. Dentro de datos, música, vamos a borrar todos los archivos que dentro de su nombre contienen .conf. ¿Cómo se borra? ¿Con qué comando? rm, ¿ya? Y le vamos a decir *conf. Enter. Y me pregunta, ¿desea borrar? Sí. ¿Qué está borrando? Solamente los que contienen los conf. Si yo quisiera haber borrado los que tenían el punto local, rm*.local. Anótate el nombre de la página. No te lo mando por WhatsApp. Nos vemos, cuídense. Gracias. Ya chicos, hagamos un